Jorge Cáceres, decano de la facultad, señores docentes, señor doctor Víctor García Toma, general Leonel Cabrera, doctor Benjamín Carrasco, creo que es escapado Benjamín, distinguidos alumnos. Realmente me he quedado impresionado de la calidad de las presentaciones que han hecho Alberto Camargo, César Majas, Carlos Fuente y Andrés Jaime. Si bien es cierto, no es materia de lo que debo exponer, excepto la reforma electoral, me voy a permitir hacer los comentarios. Mis felicitaciones. Yo creo que en mi época éramos muy buenos alumnos, excelentes, pero ustedes nos han ganado por las intervenciones, ¿no? Y eso que antes nos dedicábamos a nosotros estudiar. Respecto de Alberto Camargo, ha hecho un análisis bastante importante sobre el tema de descentralización, y aquí en el Congreso del Perú tenemos que cada vez que hay un problema hay que dar más leyes. Y el Perú es un país que produce muchas leyes. Se dice que los congresistas somos ociosos, sinvergüenzas, que todos no trabajamos. Yo creo que es una percepción equivocada y se mide la productividad de los congresistas por la cantidad de proyectos de ley que presentan. Ese es un problema sumamente grande. Entonces, cada vez que hay un problema queremos sacar una ley. Ahora he escuchado una de las propuestas por qué no se descentraliza, ¿no? Acá está el doctor Víctor García Toma, un excelente constitucionalista y magistrado del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional debía funcionar aquí. Claro, que se nombraron antes eran tan viejitos que les afectaba la altura, no querían venir, etcétera, etcétera. Toda una discusión, una acción de amparo y después un proceso de cumplimiento que se ganó para que cumpla y bueno, sacaron la vuelta y de ahí estamos en el tema, ¿no? Evidentemente que hay un tema que es bien claro, ustedes se dan cuenta cuando nosotros estamos en Lima, y en este país hay ciudadanos de dos categorías, los de Lima y los del resto del país. Y lo más grave es que cuando se encuentran con nosotros, la inteligencia solamente está en Lima. En provincia no llegó la inteligencia, no llegó el trabajo, y nosotros, los arequipeños, tenemos que demostrar lo contrario. Alguna vez cuando yo postulé al Tribunal Constitucional y después de la más alta nota, y después se variaban las notas, como suele suceder en esos concursos, estaba el doctor Henry Pitzer, el presidente de la comisión, y me dijo, me he quedado impresionado, nunca pensé que en provincias pudiera haber un abogado tan brillante. Yo le dije, bueno, que la brillantez comience y termine en Lima. Entonces, y es por eso de que es siempre importante recordar lo que dijo Abraham Valdelomar. Abraham Valdelomar, todos lo hemos leído, el caballero Carmelo, este gran novelista, poetista, decía, y creo que no ha cambiado, el Perú es Lima. Lima es el jirón de la Unión. El jirón de la Unión es el Palais Concert, y el Palais Concert soy yo. Esto, lamentablemente, no ha cambiado mucho. Estos son temas que nosotros por eso, y ahora vamos, cuando entremos a hablar del tema de la reforma electoral, no porque lo diga el presidente del Jurado Nacional, Francisco Tábara, lo que dice es cierto. No podemos estar repitiendo como loros lo que decimos los autores. Y los jóvenes, como ustedes, tienen la obligación y el derecho de ser contestatarios. Porque si no somos contestatarios, no somos jóvenes, y tendríamos que ir a nuestra tumba. Y felizmente aquí en la Católica tenemos excelentes jóvenes, y los jóvenes tienen que ser contestatarios, los jóvenes tienen que ser revolucionarios. Los jóvenes no pueden estar repitiendo los textos de memoria como loros. Hay que cuestionar a los autores, y solamente así vamos a poder seguir avanzando. César Majas, van a disculpar que no me siento metiendo en estos temas, pero sí realmente me preocupa, ¿no? También una excelente intervención. Y decía que efectivamente la percepción de inseguridad es el 70% de la población. Y bueno, ¿y qué es percepción? ¿Quién me puede decir qué es percepción? Porque ese es el gran problema. Ustedes saben que casi por ese tema, de decir que era un problema de percepción, un poco más y lo cual en el Juan Jiménez Mayor, cuando dijo, no es cierto que haya tanta inseguridad, es un problema de percepción. Entonces nosotros tenemos que saber qué es percepción. La percepción es un proceso cognitivo
sensoriales que nos hace tomar una opinión sobre una determinada situación. Entonces, los peruanos tenemos una percepción del 60% de inseguridad. Se dan cifras que no son ciertas, y no las repitamos por más que de repente han sido presentadas por el señor Barón. Y la razón es bien sencilla. Un día fue la ministra de Justicia y dijo el 48% de los peruanos han sido víctimas de un delito. Y le digo, señora ministra, ¿qué está usted hablando? No, aquí tenemos la encuesta oficial. Le digo, ¿usted sabe cuántos millones de peruanos somos? Somos 31 millones de peruanos. ¿Y usted me dice que 15 millones de peruanos hemos sido víctimas de un delito? Entonces dice, bueno, la verdad que no creo. Pero si no creo, usted no me venga a traer ese tipo de resultados estadísticos, ¿no? Evidentemente de que hay una ola que ha venido creciendo respecto de la delincuencia. Y eso hace que debamos tomar algunas medidas. Ustedes saben de que el Congreso peruano legisla mucho. Nosotros legislamos el doble que el Congreso chileno, que tiene el doble de congresistas y la mitad de población. O sea que en la práctica estaríamos legislando 800% más. Y legislamos el pueblo que España. No hace falta legislar o regular. Pero hay mucha presión social. Y dentro de la presión social pues también tenemos problemas, ¿no? Y la parte mediática, ¿no? En toda una ciudad de 10 millones de habitantes como es Lima, homicidio, Ronaldo y Alación, por ejemplo, son 10 millones de habitantes. O sea, no existe ninguna ciudad en el mundo donde no existe el delito, donde no se cometa el delito. Pero si nosotros para venderlos los periódicos lo ponemos en primera plana, evidentemente la percepción de inseguridad. Pero tiene un problema gravísimo, tiene una institucionalidad muy débil. Y no respetamos nosotros las autoridades. Nosotros hablamos de la policía. Estos policías son unos corruptos y sinvergüenzas. Hablamos de los profesores incompetentes, el software no trabaja, una desgracia. De los congresistas ni qué se diga. De los congresistas como ociosos, otorogos, incompetentes, etc. De los docentes universitarios no voy a hablar porque si no nos corro casi de repente en la boca y no termino la conferencia. Y de todos hablamos mal. ¿Cómo nosotros le podemos decir el día de mañana al ciudadano o a nuestro hijo que respete al policía? ¿Cómo podemos decirle que respete al docente, al maestro? ¿Cómo le podemos decir que respete al juez, al fiscal? Aunque no estemos de acuerdo. Que respetemos al presidente de la República, al congresista y a todas las autoridades. Si nosotros mismos nos hemos encargado durante tantos años justamente de hablar mal de las autoridades y se ha debilitado a las instituciones. En la viña del Señor de todo ello. Entonces, pero la gente que incumple sus obligaciones, evidentemente que hay que sancionarlas, evidentemente que hay que separarlas. Y en los casos que cometan delitos, que se les aplique todo el peso de la ley. Respecto de Carlos Fuentes, en el tema de las reformas educativas, van a disculpar que yo me siga metiendo en estos temas, pero realmente ha sido de lo más interesante que he escuchado en los últimos años, en las intervenciones de los 4 alumnos. Así de que hoy día he aprendido más que en los últimos 5 años, lo que es muy agradecido y sobre todo que no me han cobrado nada. ¿Qué es lo que pasa, no? Cuando Carlos dice las reformas educativas y cómo vamos a desarrollar? Otra vez, no nos olvidemos los abogados, tenemos que manejar los conceptos. ¿Qué es desarrollo? ¿No? Porque ese es un tema fundamental. ¿De qué desarrollo estamos hablando? Y nosotros entendemos el desarrollo como el crecimiento o mejora o progreso de una persona, de un país, de una cosa. Pero hay desarrollo económico, hay un desarrollo humano, hay un desarrollo sostenible. ¿De qué desarrollo estamos hablando? Y esto es bien importante porque, miren, les ha tocado acá unos temas. ¿Cuánto invierte el Perú en cada alumno en la escuela pública? El Perú hoy día está invirtiendo $1.000 al año en cada alumno. ¿Cuánto invierte Chile? 3.000. ¿Cuánto invierte un país desarrollado? 5.000. O sea, el aspecto económico tiene evidentemente
una condicionante muy grande para la calidad. Yo no soy del partido de gobierno, no soy nacionalista, ustedes saben que yo soy del Movimiento Regional Fuerza Arequipeña, ¿no? Línea Arequipeña. Pero sin embargo, no se puede dejar de reconocer que con el actual ministro de Educación, como Jaime Saavedra, se ha dado un salto espectacular. Y por primera vez en toda la historia del presupuesto nacional se ha asignado al sector de educación 23.000 millones. Es una cantidad impresionante para lo que se venía asignando en los gobiernos anteriores. Por supuesto que eso es insuficiente. Nosotros tenemos un déficit de inversión de 60.000 millones en materia de educación. Entonces, nosotros necesitamos que el Perú tenga un crecimiento económico mucho mayor, porque ustedes saben que todos los sectores reclaman el Poder Judicial, que por qué les da 1.896 millones que no les alcanza ni para el tiempo. Entonces, reclama educación, que los 23.000 millones también es insuficiente. Nos reclama salud, que los 16.000 millones es insuficiente, y todos tienen razón. Pero la única forma de poder asignar mayores recursos es generando mayores ingresos. El presupuesto general de la República tiene que estar balanceado. Lamentablemente, nuestro presupuesto es de 138.000 millones de soles. Y tenemos que hacer que los 138.000 millones, de una u otra forma, tenemos que repartir entre todos los ministerios. Exactamente igual. En una casa un padre gana 3.000 soles, tiene 5 hijos, y tendrá que hacer maravillas para que les alcance a todos de una o de otra forma. Exactamente igual funciona. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado acá? Es bien importante. Solamente nosotros podemos conseguir alcanzar un mayor desarrollo, como decía Carla, siempre y cuando invertamos en educación. Y yo les voy a poner un ejemplo que nunca se van a olvidar. En la década del 50, ustedes todavía no habían nacido, pero tal vez sus abuelitos sí, Brasil decidió realizar una gran inversión. En la década del 50 Brasil decidió invertir en el deporte, y del deporte en fútbol. Fueron a todas las favelas y buscaron a los mejores niños, y ahí apareció Pelé. Brasil hoy día es todavía el único país pentacampeón del mundo. En la década del 50, o sea, nosotros teníamos el triple del ingreso per cápita de Brasil y el triple del ingreso per cápita de lo que es Corea. Los coreanos dijeron, bueno, no nos interesa el fútbol, nosotros vamos a invertir en educación. Y como vamos a invertir en educación, entonces, ¿en qué sector de la educación? En las ciencias naturales, física, química, matemática. Y hoy día en Corea tiene un promedio de ingresos per cápita de $90.000 al año. Y nosotros estamos aproximadamente en 10.000, y Brasil también está casi igual que nosotros. Entonces, la gran inversión tiene que hacerse en educación, pero para eso tenemos que generar mayores recursos. En cuanto a Andrés Cairo sobre la reforma electoral, esa es parte de mi tema, sé que ya lo ha desarrollado Andrés y le quedo muy agradecido. Una recomendación a todos. Yo lo que les estoy diciendo, ¿cuántas cosas falsas les estaré diciendo? Ustedes no pueden ser tontos, o sea, ustedes tienen que ir a ver que lo que yo les estoy diciendo es cierto. No hoy día porque es Halloween y es día de la canción criolla, no vayan a descansar hoy día y mañana, pero ya el día lunes vayan a decir, a ver, no toca conmigo, nos ha dicho tal cosa, será cierto conmigo. Andrés ha tocado dos temas importantísimos. He repetido para mí varias palabras, que repiten la mayoría de los que no tienen conocimiento, hay un interés en repetir cosas que no son ciertas, y yo se los voy a demostrar. Eliminación del voto preferencial. Evidentemente los partidos grandes, partido aprista, partido nacionalista, partido fujimorista, tienen interés. El PPC es un partido muy pequeñito, casi no existe, pero tienen interés en la eliminación del voto preferencial. ¿Y será válido de que se pueda eliminar el voto preferencial? Este es el mismo problema del centralismo. Evidentemente que ellos tienen interés en que se elimine el voto preferencial. Y los de provincias tenemos interés en que no se elimine el voto preferencial.
Y el tema es tan sencillo que con un ejemplo yo les voy a demostrar, y hasta la fecha no ha habido un científico, un politólogo que me pueda rebatir. ¿Cómo puede ser posible que aquí en el Perú somos ahora 21 millones de electores? Dicen por ahí, dicen de que hay 1.500.000 militantes que están afiliados a los partidos políticos. Yo la verdad es que no creo que existan 10.000. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, la ONU, lo que debían de hacer primero es actualizar el padrón de afiliados. Porque muchos de ustedes simplemente pongan ahí el arroz y se van a encontrar con la sorpresa que pertenecen y están inscritos en una serie de partidos. Yo les aseguro que no existen 5.000 militantes activos, 5.000 en todos los partidos políticos juntos, no existen. La Frente Lata tendrá 3.000, no creo que pase. El PPC, ¿cuánto tendrá el PPC? No creo que tenga más de 20, 30. Sin embargo, el PPC es el partido político que tiene 300.000 afiliados, es el partido que más afiliados tiene, miren. En segundo lugar está el partido aprista con 284.000. ¿Y cuánto tiene el fujimorismo? El fujimorismo tiene 4.000. O sea, ¿será cierta esta información del padrón electoral? Así podemos llevar a cabo elecciones en democracia interna, pero no dejemos engañar. Entonces, supongamos que sea cierto que haya 5.000 militantes en el Perú. 5.000 militantes en el Perú nos pueden imponer a nosotros, a los 21 millones de habitantes, una lista bloqueada y cerrada. Por lectura, esa es una locura. Es decir, esa es la negación, o sea, a nuestro derecho y a nuestra libertad. ¿Qué implica el voto? El voto implica el ejercicio del derecho de elegir. Yo quiero elegir a quien yo quiero, no a quien el partido le da la gana. Ahora, si el partido me quiere imponer, ¿esa es democracia? Yo no creo que sea democracia. Que ese es un concepto pasado, eso es completamente falso, eso no es un concepto pasado. ¿Cómo puede ser posible que 5.000 personas, 5.000 militantes, impongan una lista bloqueada y cerrada a 21 millones? Si el tema no está claro, vamos a hacer. El caso de Lima tiene 36 escaños, 36 congresistas. Hagamos de cuenta que ustedes van a un restaurante y en el restaurante hay una lista de 36 platos. La carta, el menú tiene 36 platos. A las chicas que les gusta el postre, normalmente están al final los postres, ¿no? Entonces, Carla va y dice, por favor, yo quiero un queso helado arequipeño, con anís más, para que esté más rico. Y ese está en el puesto 36. Entonces, el dueño del restaurante dice, un momentito, usted no puede pedir eso. Primero, usted se va a pedir, en el número 1 está el chaque. Usted primero tiene que ir en orden. Primero usted elige el chaque. En segundo lugar, el día martes está el chairo, ¿no? Entonces, si termina usted el chaque, pasa usted al chairo. Y cuando termine usted el chairo, pasa usted a la chochoca, ¿no? Y cuando llegue usted al domingo, si termina, pasa usted al locro. O al arroz con pato, que es el día domingo, y al adobo. Usted que quiere llegar al puesto 36, realmente tiene que comer todo esto. ¿Les parece razonable? No es razonable. Y es por eso de que así como cuando yo soy consumidor, yo voy a un restaurante y elijo el plato que yo quiero, no el plato que me quiere imponer el chef o que me quiere imponer el dueño. Lo mismo sucede. Yo cuando tengo una lista, yo tengo el derecho de escoger a la persona que yo siento identificación con sus principios, con su trayectoria. ¿Alguien me puede justificar que 5.000 militantes voten por 21 millones? Aquí ni en ninguna parte del mundo. Yo sé que ustedes son muy estudiosos más que nosotros. Y ustedes deben haber leído un cuento espectacular de Isaac Asimov que se llama Sufragio Universal. Yo te lo voy a regalar, especialmente a Andrés, te lo voy a regalar a ti porque quiero que entiendas bien esta figura.
Isaac Asimov, un tipo genial, tuvo que ver mucho con la robótica y escribió este cuento que a mí realmente me apasionó. En una ciudad y en una sociedad muy moderna, no se hacían pues las elecciones como hacemos ahora, ¿no? Que hay que ir el día domingo, y a veces poner la huella, firmar, la huella indeleble, etcétera, la tinta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en la sociedad americana eran tan avanzados y desarrollados que decían un poco lo que dicen hoy día los votos voluntarios. ¿Para qué vamos a perder el tiempo? Yo no tengo interés en votar, no. Había tantas discusiones que esta sociedad dijeron, pues vamos a acabar con las penurias de los pobres electores y ciudadanos. Vamos a idear un mecanismo que una sola persona va a votar por los 200 millones de electores. Oiga, pero eso va a ser imposible. No, nosotros podemos crear una computadora que va a designar a una persona y esa va a ser la persona idónea que va a elegir por los 200 millones de electores. Mira, ese es un cuento interesantísimo. Entonces, creaba una computadora que era de varias manzanas, inmensa. Y la computadora procesaba toda clase de información de todos los ciudadanos del país. Y aparecía una relación. Y en esa relación, finalmente, la computadora aleatoriamente designaba a un ciudadano. Y ese ciudadano es el que iba a elegir por los 200 millones. Por ejemplo, vamos a decir que el doctor Jorge Cáceres ha sido elegido en este proceso, en el cuento de la norma. Entonces, el doctor Jorge Cáceres es un destacado jurista, abogado, amigo. El Perú, que tiene 200 millones de habitantes en el cuento, ha sido designado. Entonces, viene la policía, le dice, doctor Jorge Cáceres, sí, doctor, ¿sabe qué? Le vengo a notificar que usted es la persona que está a cargo de la elección del año 2016. La elección del año 2016 se va a conocer como la elección Cáceres. No los nombres de los candidatos, es la elección Cáceres porque él es la persona que ha sido designada. Pero ¿sabe qué, doctor Cáceres? A partir de ahora usted no puede comunicarse con nadie porque estos 200 millones lo pueden contaminar. Y para que no lo contaminen, usted tiene custodia permanente, usted no puede salir a la calle, ni al mercado, va a su esposa. Nosotros le compramos los víveres y todo, pero su esposa tampoco puede comer. Él tiene pues su hijo y su nieto, ¿no? Y le dice, papá, ¿cómo es este proceso de elecciones? Bueno, eso es último, ultramoderno. Los procesos de elecciones antes, ¿cómo eran las elecciones antes? Bueno, antes tú tenías que ir con tu alcalde, con tu DNI, tu libreta electoral, te identificabas en la mesa de sufragio, te pedían tu libreta, firmabas el planillón, tenías que meter tu dedito ahí a la huella indeleble, firmabas. Y los hijos le decían, pero papá, eso debe haber sido recontra emocional. Eso debe haber sido la cosa más hermosa del mundo, ¿no? Entonces, ahora hemos sido un sistema de elección absolutamente impersonal. Bueno, estamos contentos porque ha sido tú. Y ahora, en 2016, la elección se conoce como la elección Cáceres. Cada vez que se hacía el sorteo, la persona sortea del apellido de Simón. Entonces, ¿será cierto, pues, o sea, que nosotros, o sea, querramos ir a digamos, a tratar o a pretender de llegar a un sistema electoral de ese tipo? Yo particularmente creo que no. El ser humano, cada uno de nosotros, es una individualidad y tiene una esencia fenomenológica del ser que no la tiene nadie. No existe una persona igual a otra en el mundo. Los que son futbolistas, lo que tendremos que hacer es clonar a Messi. Lo podemos clonar. Físicamente podrá ser exactamente igual, pero de repente la reproducción no le gusta el fútbol. Entonces es así. Entonces, cuando nosotros hablamos de la eliminación de voto preferencial, yo no he encontrado ningún especialista que me pueda rebatir lo que yo les estoy diciendo. Y la razón es bien sencilla. O
O sea, los partidos políticos hay que fortalecerlos. Justamente yo invoco a todos ustedes que pertenecen a los partidos políticos, a los movimientos regionales. Y si me piden una recomendación, les digo que pertenecen a Fuerza del Criterio. Cada quien verá a qué partido pertenece. Pero hay que participar, los jóvenes tenemos que participar en política. Los jóvenes tenemos que ser revolucionarios. Los jóvenes tenemos que ser contestatarios. No puede ser de otra forma. ¿No? Entonces, les voy a hacer llegar, Andrés, esta novela, y después la comentamos. Sobre la democracia interna. Yo no sé, ustedes, a ver, levanten la mano si alguien me dice que existe un trabajador, un funcionario público, o un empleado público, o un servidor público que quiera tener más trabajo. ¿Ustedes conocen acá en el Perú algún servidor público que quiera tener más trabajo? Adelante la mano, a ver si hacen. ¿Habrá en alguna parte del mundo algún servidor público que quiera tener más trabajo? Nadie quiere, excepto el Jurado Nacional de Elecciones, la RENIR y la ONU. ¿Y por qué quieren tener más trabajo? Porque hay mucho más presupuesto, no hay otra razón. Si a mí me dicen aquí que en alguna parte del mundo hay algún empleado público que quiera tener más trabajo, bueno, realmente estaríamos cerca del juicio final. No existe. Y resulta de que el Jurado Nacional de Elecciones, la RENIR, la OPE quieren tener más trabajo. Algo está funcionando mal. O están locos ellos o estamos locos nosotros. Lo cierto es que este es un tema de presupuesto, el que no lo tengan como puesto chino. ¿Debe haber democracia interna a los partidos? Por supuesto que debe haber democracia interna a los partidos. Pero puede haber democracia interna sin actualización de padrones, no puede haber, pues por ahí hay que comenzar. Y ustedes, ahora que saben, el día lunes vayan, ingresen, y se van a dar cuenta que muchos de ustedes pertenecen a partidos políticos que ni saben o no, ni saben si existe o si no funciona, pero aparecen inscritos. Entonces, los partidos políticos son asociaciones privadas. ¿Puede haber alguna regulación en el Perú? No existe en el mundo un Jurado Nacional de Elecciones al margen del nombre que tenga tanto poder como el Perú. También tenemos el tema de la RENIR. Y eso está bien o mal. No tiene mayor importancia, depende de cómo funciona. Cuando a mí me dicen, el voto preferencial es un sistema, la lista bloqueada y cerrada es otro sistema. ¿Es bueno o es malo? Depende de cómo funciona. El sistema per se no es malo, ni el sistema per se es bueno, depende de la persona de que funcione adecuadamente. Yo a mi distinguido amigo Francisco Tábara siempre le ando haciendo observaciones, que por supuesto no me puede contestar porque él no ha sido político activo, no sabe exactamente cómo funciona un partido político. Aquí el doctor Víctor García Toma, por supuesto, sabe mucho más que tiene mayor experiencia, pertenece a un partido muy importante, el Partido Crista, y es un destacado miembro, ¿no? Y eso me parece muy bien. Entonces, pero cuando nosotros hablamos de la democracia interna, ahí tenemos otra serie de problemas. Entonces, ¿cuál es el interés del Jurado Nacional de Elecciones en fiscalizar y hacer justicia en la democracia interna? Y cuando en el proceso electoral no tiene tiempo y ven 180 causas en un día, ¿eso será justicia? ¿Puede resolverse 180 causas en un día, 150 causas por día? Ese es un remedio de justicia, aquí y en cualquier parte del mundo. Y no es problema, digamos, acá del Jurado Nacional de Elecciones, es problema que hay que hacer una regulación especial. ¿No? Entonces, pero evidentemente los organismos electorales autónomos no quieren perder poder, y por eso es que se mantiene también el sistema. Todos los días el Jurado Nacional de Elecciones critica a los congresistas. El Congreso no aprueba la reforma del Congreso. ¿Y qué? ¿Ellos tendrán razón? ¿Tendrá razón el Jurado Nacional de Elecciones? Yo creo que en gran parte de las cosas que dicen no tienen ninguna razón.
y técnicamente, científicamente no lo pueden mostrar. No, entonces, por ejemplo, dice que de todas maneras yo creo que debe desaparecer la inmunidad parlamentaria. Desaparezco, no, ese es otro tema, otro concepto. Pero lo que yo sí creo que debe desaparecer es el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Y por qué el Jurado Nacional de Elecciones no toma juzgados electorales que pertenecen al Poder Judicial con salas especializadas? Y donde no tengamos que un fiscal que toda su vida estaba en el área penal, o sea, resulta que es miembro del Jurado Nacional de Elecciones. Otro de los miembros es experto en Derecho de Márquez. El otro de los miembros es experto en Ciencias Ocultas. Y así usted puede administrar justicia electoral. ¿Y dónde está toda la especialización? Entonces yo también pues, tengo el derecho de decir que desaparezca el Jurado Nacional de Elecciones. Pero tengo que tener mayores argumentos. Entonces, todas las instituciones son positivas, pero cuando nosotros comenzamos a atacar a las otras instituciones, realmente se hace mucho daño, ¿no? Dentro del tema que también tocó Andrés, bueno, yo estoy un poco desarrollando el tema acá de mi conferencia. Ustedes conocen a Steve Levitsky, y es uno de los politólogos más importantes que hay en el mundo. Y él escribió sobre los riesgos de las elecciones primarias o democracia interna. O sea, hay dos riesgos principales. El primero es el conflicto interno. Aquí entre todos nosotros que queremos ser congresistas, hay 6, solamente van a ser 6. Se presentan las listas, entonces se agarran las trompadas, se insultan, todos resultan 6. Quedó completamente resquebrajada la unidad y se generaron conflictos. Y el segundo riesgo es que en las elecciones primarias normalmente se elige un mal candidato. ¿Y por qué se elige un mal candidato? ¿No? ¿Por qué se presentan estos problemas? Porque normalmente se elige un candidato que cae bien a la militancia interna, pero cae muy mal al electorado. Y sobre esto ha hecho estudios otra politóloga muy inteligente, muy simpática, Flavia Freidenbach. Y en el estudio científico ha demostrado de que los candidatos presidenciales seleccionados por los líderes partidarios ganan con más frecuencia en América Latina que los candidatos seleccionados por internos aliados. Entonces, cuando nosotros hablamos de democracia interna, que debe ser así, que la democracia, que se garantice, etcétera, etcétera, estamos hablando, pues, o sea, respecto de una percepción que tenemos. No estamos hablando técnicamente, no estamos hablando científicamente. Y por eso es que no podemos estar repitiendo las cosas porque hay una... ¿No? Entonces, cuando ustedes escuchen las clases de sus docentes, siempre escuchen con mucho respeto, con mucho espíritu crítico. Los docentes nos